Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Dos minutos pasan de las 8 a las 7 en las Islas Canarias. Don Eric Gutiérrez, buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo. Vamos con esa última hora de los incendios, muy preocupados por la evolución del fuego y sobre todo por lo que hacen nuestros políticos para apagarlos. La situación de los incendios forestales comienza a mejorar en el centro peninsular tras varios días de intensa lucha contra las llamas. Las autoridades han iniciado la desescalada en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, aunque cerca de 11.000 personas continúan desalojadas en municipios madrileños como Robledo de Chavela, Valdemaqueda, San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado. La mejoría también se refleja en el incendio de Almorox, Toledo, que afecta a Madrid y Ávila y ha sido rebajado al nivel 1 de alerta. En Burgondo, Ávila, los vecinos han podido regresar a sus casas tras el mayor incendio forestal registrado en España, que ha arrasado más de 50.000 hectáreas. La situación es muy distinta en Castellón, donde el incendio de Valduxó sigue fuera de control. El fuego ha calcinado ya unas 10.000 hectáreas y mantiene bajo amenaza la sierra de Espadán. En la provincia de León, el incendio de la Utrera evoluciona favorablemente, mientras que el de Quintela, en Balboa, permanece estabilizado y ha rebajado su nivel de gravedad. Por su parte, Pedro Sánchez ha querido avisar a toda la población sobre el negacionismo climático. La emergencia climática se está agravando año tras año. Se está agravando año tras año. Y los ciudadanos y ciudadanas nos exigen que estemos unidos, por supuesto, en la respuesta, como estamos, pero también que estemos unidos en la prevención y también unidos en la reconstrucción de las zonas afectadas para que cuando vuelvan mal dadas, pues efectivamente sean mucho más resilientes las infraestructuras y todas las reconstrucciones y recuperaciones que hagamos de los entornos hoy dañados. De ahí que haga una petición expresa, si me pudiera hacer una petición que pudiera resonar en todos los medios de comunicación a todos los ciudadanos que estén siguiendo esta comparecencia, me gustaría que fuera una única petición, un único reclamo, y es expresar a todos los actores políticos, a todos los gobiernos autonómicos, provinciales y locales, que el negacionismo climático es el peor de los combustibles ante la emergencia climática y que negar la realidad y las alarmas de la ciencia no nos prepara. Al contrario, nos hace mucho más vulnerables y a nuestra población mucha más insegura. Pues señores, hay que decirle a Pedro, tú pide, rey, tú pide, si quieres pedir algo, pídelo, que estás en circunstancias de pedir absolutamente todo. Mendiga que escuchen tus palabras los diferentes espectadores de los muchísimos medios de comunicación que están a tu entero servicio, empezando por Televisión Española. No te las des de persona humilde que dice, ay, si pudiera pedir algo, ojalá que la gente compre este mensaje del cambio climático. Si el cambio climático es un mantra al que os encomendáis directamente todos los socialistas cuando os viene bien, cuando es cómodo, cuando queréis ocultar algunas cuestiones como directamente la corrupción de tu entorno más cercano. Cuando no te vale con ese discurso triunfalista de los datos económicos, pues nada, tiramos de esa liana, la del cambio climático, para ir de un punto a otro, saltando y eso sí, huyendo de todo ese fango que es el de la corrupción, que te está llegando ya a las puertas de Moncloa, de ese palacio presidencial en el que estás ocultando directamente a David Sánchez, a tu hermano, al condenado por la justicia. Así que sal de ese desastre medioambiental, Pedro, provocado por los fallos en tu gestión, provocado por esa inacción, por las malas políticas, esas políticas buenistas, medioambientalmente sostenible. Y tira de ese pacto de Estado para la emergencia climática. Da igual que no hayas hablado al respecto con Alberto Núñez Feijóo, con Santiago Abascal, que sea una auténtica falta de respeto lanzar este pacto sin haber puesto negro sobre blanco. ¿Qué quieres decir con eso del pacto de Estado para la emergencia climática? Y en la medida de lo posible, pues nada, sigue adelante con este relato falso. Da igual que no hayas aprobado los presupuestos en este mandato.
Da igual que la corrupción te cerque. Lo importante es imponer tu relato y lanzar ese mensaje a través de los medios de comunicación afines a tus intereses, pagados directamente por todos los españoles, pero que están a tu servicio y que son los que están intentando evitar esa caída, los que te mantienen vivo, los que te mantienen en el poder, que ya les digo que son los muchos medios de comunicación de la izquierda y también Televisión Española, Radio Nacional de España, que ya les digo que la pagamos absolutamente todos, pero que están al servicio de Pedro Sánchez. Bueno, pues esta era la petición, el deseo que lanzaba el presidente del gobierno. Eso sí, una cosa era lo que él decía en su comparecencia y otra cosa es lo que le preguntaban los periodistas. Atención a lo que dijo Pedro Sánchez sobre los casos de corrupción más cercanos, como por ejemplo lo que pasa con Begoña Gómez, con su hermano David Sánchez y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado su respaldo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y ha pedido que se respete su presunción de inocencia. Respecto a la entrevista de José Luis Rodríguez Zapatero, del expresidente Zapatero, decirles que por parte del Gobierno de España, por parte del partido que me honro en dirigir, desde luego cuenta con nuestro respaldo, respetamos su presunción de inocencia y estamos en las fases iniciales, como he dicho en otras muchas ocasiones, de esta investigación. Ya veremos en qué deriva. Sánchez también ha sido preguntado por la declaración judicial de Julio Martínez, amigo de Zapatero, y uno de los principales investigados en la causa, quien afirmó que el expresidente habría cobrado una comisión del 1% del préstamo público concedido a Plus Ultra. Esa es su versión, ha respondido el jefe del Ejecutivo, que ha evitado valorar lo que considera versiones y estrategias de defensa. Durante su intervención, el presidente también se ha referido al préstamo otorgado a la aerolínea y ha asegurado que ya ha sido revisado. Activa por pasiva, por perifrástica. Se ha examinado este expediente y nosotros lo he manifestado también en las Cortes Generales, lo sabe usted como periodista del país, absoluta tranquilidad al respecto. Además, ha insistido en que la ayuda concedida a Plus Ultra, al igual que la recibida por otras empresas, fue un préstamo y no un rescate. También ha señalado que se otorgó con unos tipos de interés que no fueron del agrado de las compañías beneficiarias. Pues señores, esta es la cara de cemento armado de Pedro Sánchez al hablar de corrupción, a las preguntas incluso incómodas de periodistas como el del País. Ya ven ustedes que no todos pudieron preguntar y las preguntas que se hicieron, pues algunas eran más incisivas y otras menos. En el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, lo que está claro es que va a seguir respaldando Pedro Sánchez a su amigo y a su predecesor, teniendo en cuenta que si le deja caer, evidencia que él tenía conocimiento sobre todas estas corruptelas que partían directamente desde la presidencia del gobierno. En alusión a Begoña Gómez, la verdad es que se lo contaba yo antes, que a mí me da la sensación de que estábamos viviendo una cámara oculta de nos están grabando y cuando habla de su hermano, de David Sánchez, que realmente no es que sea su hermano y su esposa, sino que son David y Begoña, pues era como para decir, pero no puede ser. No puede ser que el presidente del gobierno esté tirando de esta retórica para que, nos haga llegar ese mensaje. O sí puede ser porque realmente lo que ha hecho es activar el modo campaña electoral, lanzando mensajes sobre su gran proyecto económico, loando los 8 años de su gestión con un montón de cifras durante esa comparecencia en Moncloa en la que hizo balance del curso político, celebrando los datos macroeconómicos de España, diciendo pues el tema de los afiliados a la Seguridad Social, la tasa de paro, que ya les digo que son unas cifras con cierto maquillaje estadístico y producidas precisamente en un momento concreto que es el verano, en el que, como saben, hay un pico estacional, especialmente en el sector servicios, ¿no? Se incrementa mucho el volumen de la contratación teniendo en cuenta de que que España es un sitio en el que, pues por suerte, tenemos un turismo muy activo, ¿no? Hay mucha gente que se dedica a la hostelería en estos meses específicos. Pero vamos, a mí la sensación que me da es que es un animal herido, como les digo, muy peligroso que quiere agotar la legislatura
que se va a presentar a las elecciones generales de nuevo como el campeón que espera la izquierda española, como el único líder de la izquierda, la tabla de salvación para que no llegue la derecha al gobierno, que esto es lo que venden directamente los socialistas, los comunistas, que ya será mejor que estemos nosotros a que venga la derecha, ¿no? ¡Uy, cuidado que viene la derecha! Bueno, pues es momento de hacer ver a todos esos votantes hooligan que directamente votan un signo, una marca, un color, que esto es lo que ha hecho el sanchismo, esto es lo que ha hecho el socialismo, que por mucho que intenten ocultar la corrupción y que hablen de los bulos, ¿no? Hay que poner el foco en todo lo que conocemos, todas las causas judiciales del entorno más cercano de Pedro Sánchez. Y es el momento de hablar directamente de su hermana. Perdón, de su mujer. Estaba ya Eric Gutiérrez diciendo, ¿la hermana también? Un momento, la hermana no, que no sabemos si tiene, que eso es lo importante. Pero vaya usted a saber si tiene, igual reniega de ella. También, en plan, de esta hermana, no sé de dónde ha salido. Estamos también a un minuto de tener que pedir pruebas de ADN del hermano. Porque es capaz en un momento determinado de decir, Pedro Sánchez, este no es mi hermano, ni siquiera le conozco, aunque nos parezcamos también en el tono de voz, no sé quién es. Y ustedes dirán, no tendrá esa cara dura. Pues sí, si es que Pedro Sánchez es capaz de absolutamente todo. Si dice eso del hermano, ¿qué no dirá de la mujer? Y les contamos esto de Begoña Gómez porque la Universidad Complutense ha dicho que va a pedir una indemnización por esa apropiación indebida del software. Que se hizo un desarrollo, les cuento la historia, se hizo un desarrollo específico de un programa informático con dinero de la universidad y la tía lo registró a su nombre. Bueno, pues lo que nos dice la Universidad Complutense es robar, seas la mujer del presidente o simplemente una señora llamada Begoña y Gómez de apellido. Que Gómez es un apellido muy común entre los españoles y aunque seas la mujer del presidente, quedarte con cosas que no son tuyas, Bego, está mal. La Universidad Complutense de Madrid ha reclamado que si Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez, y su asesora Cristina Álvarez son condenadas por malversación, indemnicen de forma solidaria a la institución con 113.000 euros en concepto de responsabilidad civil. La petición figura en el escrito de conclusiones presentado de cara al juicio conjurado que se celebrará en la Audiencia de Madrid por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. La UCM cifra en esa cantidad el coste del desarrollo del software destinado a la Cátedra de Transformación Social Competitiva que dirigía Begoña Gómez y que, según la investigación judicial, se había utilizado para fines privados. Además, la universidad, personada como perjudicada, solicita que se le restituyan la titularidad y el control del software, junto con todos los dominios, accesos, códigos fuente, documentación técnica y demás activos materiales e inmateriales vinculados al proyecto que estén en poder de los posibles condenados. Pues señores, que se devuelve el dinero y no solo eso, sino que la Universidad Complutense ha dicho que si el juzgado en un momento determinado pues estima que hay que sumar intereses, que se sumen esos intereses. Y en el caso de Begoña Gómez hablamos de esa apropiación de software de la Universidad Complutense de Madrid, de esos 113.000 euros que costaba ese software, pero en el caso del hermano de David Sánchez también tendríamos que hablar de ese sueldo público que estuvo cobrando años y años y años y años por un puesto que se le había regalado. Y eso es lo que ha dicho directamente la sentencia, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Se va a devolver ese dinero? ¿Se va a reclamar ese sueldo público que estuvo cobrando por ser vos quien sois? Talento infinito de la música, como director de esa oficina de artes escénicas, que ya ven ustedes que no quedó probado que tuviera siquiera oficina ni oficio, y desde luego beneficios sí, que era ese sueldo público que se llevó David Sánchez, insisto, por ser vos quien sois, hermano del presidente del gobierno. En el caso de la mujer, evidentemente, pudo acceder a ese contrato con la Universidad Complutense de Madrid y quedarse con ese software por ser vos quien sois, esposa del presidente del gobierno. Que quede claro que no cualquiera puede acceder a esos niveles en cuanto a las relaciones con la Universidad Complutense y sobre todo hay que ver
qué impunes se sentían como para adueñarse de la titularidad y la disponibilidad de ese programa informático que había sido pagado por una institución pública y que, como estaba a nombre de Begoña Gómez, pues ahora mismo no puede utilizarlo. Es un activo perteneciente a la Universidad Complutense de Madrid, financiado por aportaciones de entidades colaboradoras, por recursos económicos de la propia universidad, que se lo quedó Bego y Cristina Álvarez, que era su asistente, y veremos si socia. Esto es lo que se está investigando directamente en la audiencia provincial cuando se investiga este delito de malversación. Eso es lo que les contamos respecto al caso de corrupción de Begoña Gómez, pero es que es muy de los socialistas involucrar a la familia directamente en los delitos, sobre todo cuando hay que robar. Robo yo y robo a mi entorno más cercano, que roben los míos, que por lo menos son socialistas, que son de la izquierda, ¿no? Esto es lo que debe pensar directamente el entorno familiar de Pedro Sánchez, y muy parecido es el entorno familiar de José Luis Rodríguez Zapatero. Les vamos a hablar pasamos de la esposa a las hijas de Zapatero, que facturaron grandes cantidades de dinero. La verdad es que esta empresa debería estudiarse, qué sé yo, en el Instituto de Empresa, en el célebre IE, porque se trata de un enriquecimiento nunca visto. Las hijas del expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero han presentado en pleno desarrollo del caso Plus Ultra las nuevas cuentas de What the Fab, su agencia de marketing digital, que acumula un volumen de negocio de 2.169.000 euros. Laura y Alba Rodríguez Espinosa, únicas accionistas, firmaron el pasado 21 de julio la documentación para su depósito en el registro mercantil, apenas un mes después de ser imputadas por el juez de la Audiencia Nacional, que investiga una presunta trama de influencias vinculada a su padre. Las cuentas de 2025 elevan la facturación anual por encima de los 570.000 euros frente a los casi 472.000 del ejercicio anterior. La empresa obtuvo además un beneficio neto de 157.000 euros, un 25,6% más que en 2024, y además mantuvo una plantilla media de 5 trabajadores fijos. Señores, de verdad que esto es lo que se debería estudiar en los institutos de empresa, en el famoso IE. Ya saben ustedes que es una institución muy prestigiosa de Madrid. También hay otra muy conocida que es el IES, en el que se habla, ¿no?, de esos modelos de negocios, hacen los célebres MBAs para potenciar el crecimiento económico y empresarial en nuestro país. Bueno, pues What the Fab debería ser objeto de estudio, ¿no? ¿Cómo es posible que una sociedad de reducida dimensión, tal y como muestran las cuentas, con apenas 5 trabajadores, una facturación inferior al $500.000 de euros, en un momento determinado presente unos niveles de rentabilidad, de liquidez, de solvencia, pues en fin, disparados y disparatados? Es una cuestión que ya les digo que debería estudiarse, sobre todo por ese perfil financiero que evidencia que coincide con un tiempo concreto, el que se está investigando con esos trabajos realizados para la Sociedad Análisis Relevante, una de las piezas que examina la Audiencia Nacional dentro de las diligencias abiertas por el caso Plus Ultra. Ya les digo que esto es lo que debería investigarse y enseñarse en el IE, ¿no? Cómo la empresa de las hijas de Zapatero ha multiplicado por 9 la rentabilidad media de su sector. Ante esto, pues obviamente José Luis Rodríguez Zapatero pues está haciéndose el tonto. Así lo hizo en Televisión Española cuando dijo ya mis hijas darán explicaciones sobre los trabajos, que parecía de hecho como el típico profesor que le citan directamente en el colegio, que venga el padre a hablar con el tutor sobre los trabajos de las hijas, y Zapatero decía, no, ya mis hijas darán explicaciones sobre los trabajos que han presentado, ¿no? Era algo pues un poco ridículo, pero lo hacen para que los veamos como inocentes, ¿no? Los muy listillos, que se lo han llevado crudo, pues tienen esa estrategia, y las hijas igual, ¿no? Las hijas igual, que claro, serían inocentes si no hubieran puesto la cuenta corriente de por medio, llevándose ese $1.000.000 por maquetar informes que además eran orales, que esto es una cosa muy curiosa. En el Senado dijo José Luis Rodríguez Zapatero que eran informes orales que se maquetaban. O sea, ¿cómo se maqueta un informe si es oral? En fin, una cosa que yo todavía no he terminado de entender. Espero que esas socias de José Luis Rodríguez Zapatero, que son sus hijas, expliquen
qué es lo que hicieron para intentar demostrar que no son culpables a título de lucro. Aquí habría que preguntarse qué pasa con Sonsoles. ¿Con Sonsoles Espinosa es la única que se salva de la familia o es que todavía no hemos conseguido encontrar algún hilo del que tirar a la hora de ver cómo desvalijan España, cómo se lo llegan absolutamente todo crudo? Porque que nos han robado que nos ha robado José Luis Rodríguez Zapatero cuando estaba en el gobierno, pues parece claro. La cuestión es si lo vamos a poder probar, y lo mismo cuando dejó de estar en el gobierno, que ahí parece que es una cuestión bastante grave, además de la pésima gestión que hizo José Luis Rodríguez Zapatero, que terminó pues hundiendo nuestro país con leyes ideológicas muy perjudiciales que duran hasta prácticamente hoy. Y señores, ayer saltó la noticia de un indulto, el de Laura Borràs, que ha contentado al independentismo catalán. Y claro, tiramos nosotros del hilo para preguntarnos por otra cuestión relacionada en este caso con Carles Puigdemont y con su segunda huida de España. Los 3 agentes de los Mossos d'Esquadra acusados de facilitar la huida de Carles Puigdemont el 8 de agosto de 2024 han presentado ante la jueza una respuesta parlamentaria del gobierno catalán en la que se sostiene que el objetivo del dispositivo policial de aquella jornada era garantizar la investidura de Salvador Illa y no detener al expresidente de la Generalidad. Los agentes han recurrido a la decisión de la instructora de dejarlos a un paso de juicio por un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos. La jueza considera que colaboraron en la fuga de Puigdemont tras su breve regreso a Cataluña, coincidiendo con la investidura de Illa como presidente de la Generalidad catalana. Los policías, defendidos por el abogado Gonzalo Boye, que también representa a Puigdemont, alegan la existencia de un elemento sobrevenido de primer orden, una respuesta del gobierno catalán publicada el pasado 22 de julio, que según sostienen demostraría que la ejecución de la orden de detención no figuraba entre los objetivos del dispositivo desplegado aquel día. Pues ya lo ven, lo que están diciendo los Mossos d'Esquadra es que no se pidió que detuvieran a Carles Puigdemont, que así es el gobierno autonómico de la Generalidad catalana y así es la inacción del gobierno de España, en particular específicamente con este asunto y con esa segunda huida de Carles Puigdemont, porque en un primer momento se fugó y el gobierno de España permitió que volviera directamente para exhibirse en Cataluña el día que tomaba posesión de su cargo Salvador Illa en la Generalidad catalana. Se rió de todos nosotros y lo permitió el gobierno de España, que se sigue riendo de todos nosotros en diferentes puntos, como puede ser, por ejemplo, el tema de la corrupción, el cambio climático, el pacto de Estado del cambio climático y otras muchas cuestiones. En fin, 9:25, estoy fatal, este virus me está perjudicando. 7:25 en las Islas Canarias. Momento de irnos a la predicción del tiempo, a la predicción meteorológica que nos trae Izan Garbin. Luego una pequeña pausa publicitaria y a la vuelta hablamos de estos y otros asuntos con Lucía Echevarría, sobre la que le vamos a preguntar sobre el perfil psicológico de Pedro Sánchez, y con Julián Victoria, que nos trae cosas de hondo interés para la ciudadanía. Ya les digo, 8:25, 7:25 en las Islas Canarias. Vamos con el pronóstico del tiempo. El tiempo en Radio Libertad. Comienza la ola de calor y continúa la estabilidad atmosférica con un predominio de cielos despejados. Únicamente se esperan nubes en los litorales de Galicia, del Cantábrico y de Andalucía, además de en el sistema ibérico, los Pirineos y Mallorca. En Canarias se esperan cielos con nubes en la vertiente norte y despejados en la sur. Las temperaturas máximas subirán en el tercio este, Castilla y León y los archipiélagos y bajarán de forma notable en Galicia y en el Cantábrico. Se prevé rebasar los 35 grados en amplias zonas del interior peninsular, el interior de Mallorca y el sur de Gran Canaria, y los 40 o 42 grados en los valles fluviales del cuadrante suroeste, en el Valle del Ebro y en Navarra.